Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por hacer parte de esta transmisión, de entrar a este video. Bueno, quiero contarte que hace un tiempo estuve como viendo unos videos por allí en internet y me encontré con un video que contaba sobre un dato muy interesante y quise traerlo para que hablemos sobre eso y podamos desarrollar a partir de allí este mensaje. Resulta que hablaba de que hay una ballena, las ballenas comunes emiten un sonido entre 15 a 25 Hz, ¿no? Y las ballenas azules pueden emitir esos sonidos en un rango un poquito más amplio que va entre los 10 y los 40 Hz. Pero resulta pues que estos sonidos que hacen las ballenas son como cantos que usan para comunicarse entre sí estos mamíferos, ¿no? Entonces ellos lo hacen para ubicar, por ejemplo, en dónde está todas las otras ballenas, entonces se pueden reencontrar por medio de estos cantos, o para conseguir pareja, entre muchas otras cosas que les traen esos beneficios de ellos realizar estos sonidos. Sin embargo, pues contaba en ese video que en algún momento ellos usan esos cantos para como pertenecer, ¿no? A ser parte de un grupo. Y en algún momento, utilizando un sistema de detección soviético, algunos científicos registraron una frecuencia diferente, ¿no? De 52 Hz, una frecuencia inusual, digamos, en ese mundo de las ballenas, ¿no? Y que era una frecuencia mucho mayor en comparación a las otras especies y que de pronto era totalmente diferente, ¿no? Entonces ellos, haciendo un seguimiento a ese sonido, a esa frecuencia, ubicaron que se dieron cuenta que era una ballena en específico y que al parecer realizaba estos cantos con la frecuencia diferente a la que la hacen las demás ballenas. Y ellos le dieron un nombre a esa ballena y la denominaron la ballena más solitaria del mundo. Y yo me quedé como muy inquieta con ese video que había visto, como así que la ballena más solitaria del mundo. Y empecé a leer un poco sobre ello y me di cuenta que había muchas teorías respecto a esta ballena. Y resulta que, en efecto, es una ballena que hace un sonido pues diferente al resto de las ballenas y que los científicos tal vez le atribuyen factores como a que se deba a que de pronto es un híbrido entre algunas especies, por lo tanto el sonido es diferente, o que es sorda, por lo tanto nunca aprendió realmente cómo era el sonido que tenía que hacer y por lo tanto le sale en una frecuencia diferente, o que de plano es una malformación de nacimiento que tuvo la ballena y por ende pues sale de esa forma el sonido. En todo caso, el sonido que hace la ballena pues no es respondido por ninguna otra ballena. Entonces ella, por más que hace ese sonido, ninguna otra ballena responde a eso, ninguna ballena va y la encuentra. Y por ende ella se desplaza en sus momentos migratorios de un lugar a otro sola. Ella hace su canto, hace el sonido para buscar otras ballenas, para encontrarse con otras ballenas, pero nadie responde. Y ella continuamente está de un lugar a otro haciendo estos cantos totalmente sola. Y por eso el nombre de la ballena más solitaria del mundo. Y cuando yo escuché esta historia me hizo pensar un poco precisamente sobre la soledad. Y trayendo este ejemplo a colación, hoy quiero hablar con ustedes sobre la soledad. Y para que podamos dar inicio a este mensaje, entonces le pido allí que donde usted está, agradezcamos a la vida y agradezcamos por estar hoy presentes. Dígale: amado Dios, muchísimas gracias por permitirme abrir los ojos hoy, por permitirme estar de nuevo aquí presente, escuchando este mensaje. Permite que este espacio sea un espacio de bendición, que me pueda ayudar a mí a crecer mental, emocional, incluso espiritualmente, y permite que aún el resto de esta semana pueda yo caminar de tu mano y que esto sea una enseñanza que pueda aplicar en mi día a día. Bueno, familia, entonces, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado hablar siempre de la soledad, ¿no? Y que es probablemente uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano, el quedarse solo. Y siempre ha estado ahí, ¿no? Desde incluso nuestros orígenes hemos tenido esa lucha continua con la soledad, con la cuestión de pertenecer, ¿no? De poder
encontrar un grupo, hacer una familia, de tener algo en el momento en el que nos sentimos que pertenecemos, que tenemos otras personas que nos apoyan, que están ahí, que son una red para nosotros, ¿verdad? Y yo en algún momento también he escuchado un video que hablaba un poco acerca de que de pronto muchos de nosotros en algún momento no logramos, o por más que tenemos estas personas a nuestro alrededor, no logramos sentirnos que pertenecemos. Creemos que tal vez no hemos encontrado eso que realmente nos haga sentir que pertenecemos. Podemos tener nuestra familia, podemos tener ese núcleo de amigos, pero sentimos que tal vez no somos tan aceptados, que no somos tan bien escuchados, que no pertenecemos, que no nos sentimos como tan cómodos estando allí. ¿Y cuántos de nosotros de pronto hemos tenido estos pensamientos de que tal vez si nosotros fuéramos diferentes, perteneceríamos mejor al grupo, que tal vez hay algo mal en nosotros, de que no nos deja sentirnos del todo cómodos y parte de algo, que nadie nos entiende y que por más que tengamos esas personas a nuestro alrededor, igual nos sentimos solos? Y resulta que por naturaleza nosotros somos seres sociables. Por muy autónomos e independientes que seamos, las relaciones interpersonales para nosotros nos aportan seguridad y nos aportan bienestar. Estos siendo dos aspectos fundamentales para mantener nuestro equilibrio psicológico. Entonces, por lo tanto, cuando nos sentimos aislados, nos sentimos solos, estas dos componentes que no los sentimos presentes, pues hacen que este equilibrio psicológico se desbalance y sentimos que no pertenecemos a algún lugar. Por más que estemos allí, no nos sentimos realmente escuchados. Y resulta que esto tiene todo un trasfondo que se conecta incluso con el propio momento de nuestro nacimiento, porque cuando nosotros nacemos, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Pues resulta que dentro del vientre hay una capa, ¿verdad?, que nos protege de todo lo que hay al externo allí, ¿no? Nosotros estamos conectados en ese vínculo del cordón umbilical. Nuestra madre nos protege, nos da calor, nos da alimento. Todas nuestras necesidades están cubiertas el 100% del tiempo. Y cuando nosotros nacemos, somos como expulsados a esa realidad y entonces empezamos como una trayectoria en la que antes estábamos protegidos de todo, seguros, no nos faltaba absolutamente nada, no teníamos que preocuparnos de absolutamente nada y de repente tenemos que respirar. De repente tenemos muchísimos estímulos a nuestro alrededor y de repente toda esa sensación de bienestar y de seguridad nos es arrebatada. Y entonces tenemos que enfrentarnos a diferentes cosas pues, a lo largo de nuestro crecimiento y de nuestra evolución que nos hacen sentir aún más esa soledad presente en nuestra vida. Y entonces suena muy curioso, pero cuando nosotros nacemos y nos hemos cortado ese cordón umbilical, ese vínculo que nosotros tenemos con nuestra madre nos es arrebatado. Y es el primer momento en que nosotros nos sentimos solos, porque entonces ya no tenemos la seguridad y la protección, ese vínculo que uno siente con su madre tan fuerte, sino que ahora hay que empezar a desarrollarlo de una nueva forma. Entonces es normal o es común que tal vez tengamos esos sentimientos de soledad, que nos sentamos solos. Y hay dos tipos de soledad y creo que es importante que las diferenciemos. Está la soledad física, en la cual pues es que no tenemos físicamente a alguien a nuestro lado, es que no hay una persona que tal vez nos escuche, que nos acompañe, que tal vez nos han hecho a un lado en algunos casos y físicamente estamos solos, nos hemos quedado solos. Y esta pronto es muy común en personas que tal vez han tenido su familia y que por alguna X o Y circunstancia pues ya no están. Tal vez las personas mayores que han visto que de pronto sus hijos se han ido o que ya no hacen parte de pronto de ese lugar en el que se encuentran. O incluso que esa persona tan cercana a ti pues se ha muerto o ya no está contigo y entonces vienen esos sentimientos de soledad. Y también está la soledad emocional, que es
o que está vinculada con los sentimientos de incomprensión, de tristeza o de inseguridad que generan el sentirse solo, que tal vez los percibimos cuando las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos comprenden y no comparten de pronto nuestros valores y nuestras preferencias. Entonces sentimos que por más que estamos allí con ellas, como que no nos sentimos del todo acompañados, escuchados y con esa seguridad que tanto esperamos. Cuando hacemos la distinción entre estas dos soledades, pues podemos empezar a realizar un trabajo interior que nos permita manejar y gestionar adecuadamente todas estas emociones. En algún momento, y no sé si a usted le ha pasado, ha venido a nuestra mente la idea de que estamos solos en el mundo. A mí me ha pasado mucho. En ocasiones, cuando estoy allí en mi cuarto, como que siento que no hago nada, que tal vez mis amigos están muy ocupados en sus cosas, la familia también, y uno como que está en ese momento sin nada que hacer, y uno dice como que no, me siento tan sola, no tengo nada que hacer, no tengo un amigo, no le importo a nadie, o que de pronto nadie se preocupa lo suficiente por nosotros, y que tal vez si nosotros llegáramos a morir a nadie le importaría. Y pensando alrededor de eso, me puse a investigar un poco y resulta que hay un caso en la Biblia que marca muy claramente estos sentimientos de soledad. Y es David. Si nosotros nos vamos al Salmo 25 del 16 al 18, dice, así se los voy a leer, dice, mírame y tenme compasión, pues estoy solo y afligido. Más y más mi corazón se va llenando de angustias, quítame la tristeza. Toma en cuenta que me encuentro afligido y con problemas, perdona todos mis pecados. Y esto son una serie de peticiones sinceras que van desde lo más profundo del corazón que David le hizo a Dios, donde él clama su soledad y su desesperación, porque él ha vivido una sinfín de situaciones que lo han llevado a que se sienta así, a que físicamente esté solo y a que tenga esa soledad emocional. Pero entonces lo que él hace es que por medio de estos clamores, de estas peticiones, su único recurso fue volver a Dios y suplicar su misericordia y la intervención por parte de Dios, pues su única esperanza estaba puesta en Dios. Y eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes. David se sentía solo, abandonado y sentía que no podía más, pero él volvió en sí y buscó refugio en Dios. En medio de su profunda soledad y tristeza y angustia y desesperación, David estaba consciente de que su única esperanza era Dios, de que su único consuelo y fortaleza era Dios. Él es el único que nos puede acompañar en esos momentos tan duros y difíciles en los que nos sintamos que tal vez no pertenecemos a un grupo, que tal vez no le importamos a nadie y que en nuestra soledad nuestro único refugio sea Dios. Pero pensando un poco sobre eso y que tal vez uno lo pueda hacer muy consciente en su vida, pero uno sigue sintiéndose así, ¿no? Uno dice como, pero yo sé que Dios está conmigo, que me acompaña, pero no puedo evitar sentirme así. Y vino a mi cabeza la pregunta tal vez, pero ¿por qué me siento sola? ¿Cuáles son las razones por las cuales me puedo sentir sola? Y resulta que pues hay muchísimas, pero yo le traigo hoy a ustedes tres puntos importantes por las razones por las cuales me puedo sentir sola. Y es que el primero es un estancamiento personal. Hay instantes en el que en nuestro ciclo vital pues nos quedamos literalmente como allí frenados, estancados. Porque tal vez hemos culminado un proceso y estamos en ese punto en el que vamos a iniciar un nuevo proceso, pero todavía no, pero necesito esperar y sentimos que pasa el tiempo y como que no es lo que nosotros buscábamos, como que no veo una respuesta, nada avanza y como que todo lo que nos rodea no es significativo y nos sentimos como que peor porque no tenemos una motivación y nos sentimos ahí como estancados. Y en medio de ese estancamiento, como que por más que hacemos lo que nuestro día a día tengamos que hacer, sentimos que nos asfixia una vez más, porque no es lo que queremos hacer, estamos esperando no sabemos qué para poder arrancar eso que tanto queremos, pero simplemente nuestro día sigue siendo el mismo del día anterior y nada cambia.
Y resulta que este estancamiento personal nos puede traer esos sentimientos de soledad, porque sentimos que todo a nuestro alrededor está avanzando, nuestros amigos siguen trabajando, están alcanzando sus sueños, nuestra familia tiene sus logros, tiene sus propias preocupaciones y nosotros allí sin hacer absolutamente nada. Y cuando la vida va dejando de tener ese significado, entonces empezamos a tener todas esas emociones y sentimientos de que nosotros nos estamos quedando allí sin más y nos sentimos solos, que nuestras relaciones van perdiendo valor, van perdiendo trascendencia, que tal vez no nos podemos conectar tanto con estas personas porque ellas tienen sus propias ocupaciones, que no, que como que ellos están en otro momento de su vida y yo siento que no compagino mucho, entonces no, y me voy no solamente sintiendo emocionalmente solo, sino que me voy aislando a las demás personas y voy eligiendo esa soledad física. El segundo punto o aspecto por el cual puedo sentirme sola es porque tengo familia y amigos, pero el vínculo con esas personas no es significativo. Y es que a veces tenemos personas que nos rodean, pero que no son accesibles realmente. Tal vez tenemos esa familia, tenemos esos amigos, pero nuestra familia no, digamos que no nos da la confianza necesaria para hablar de ciertas cosas. No, tal vez sentimos que no podemos confiarle ciertas cosas a nuestros papás o a algunas personas que hacen parte de nuestra familia porque tal vez no nos sentimos apoyados por parte de ellos. O tenemos esos amigos, pero tal vez solamente nos sentimos cómodos cuando vamos de fiesta con ellos o cuando vamos a comer con ellos o salimos y pasamos un buen rato, pero no para compartir tal vez las preocupaciones o esas cosas en las cuales nos hacen sentir inseguras y no hay un vínculo tal vez fuerte con ellos, sino que solamente un poco superficial. Y como no encuentro a nadie concreto con quien expresarme, compartir tal vez mis gustos, mis aficiones, entonces siento que no pertenezco y me siento sola. Y el último punto es una adversidad no superada. Y este es un punto sumamente importante porque tal vez hemos vivido una pérdida, una ruptura afectiva, tal vez una infancia traumática, un acontecimiento que de pronto para lo que no estábamos preparados y que causó una herida muy fuerte en nuestra vida, que tal vez nos sacó de nuestra zona de confort de manera abrupta, en un shock muy grande que genera un dolor y genera una marca profunda y una grieta al interior de nosotros, que sentimos que por más que pasa el tiempo, por más que tenemos esas personas a nuestro alrededor que tal vez no nos comprenden lo suficiente porque no han experimentado lo que hemos experimentado nosotros y nos sentimos solos. Tal vez afrontar esa adversidad nos hace tener ese sentimiento angustioso de soledad porque no podemos compartir tal vez esa experiencia negativa porque tal vez no hay esa confianza o porque dejan esa marca tan fuerte en nuestra vida que entonces no podemos generar relaciones afectivas duraderas o esos vínculos estables con esas otras personas porque creemos que si tal vez vivimos una situación de traición, entonces esas otras personas nos van a traicionar también, entonces mejor no confío suficiente en esta persona y así vamos eligiendo esa soledad física y esa soledad emocional. Y entonces todas esas heridas generan un obstáculo para realmente crear y conservar una red de personas estables que nos generen esos sentimientos de seguridad para nuestra vida. Y estas son algunas de las razones o de las cuestiones que podemos vivir o tener en nuestra vida que nos hacen sentir solos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con la soledad? ¿Cómo puedo trabajar esa soledad? Y yo preparé algunos puntos que no son tal vez como un checklist o no son tal vez una receta perfecta para uno salir de la soledad, pero son tal vez tips que te pueden ayudar a entender la soledad desde un punto de vista diferente. Que tal vez puedas entenderla y apreciarla desde un punto de vista diferente que te permita hacerla una aliada y no algo con lo cual luchar. Entonces el primer punto es de qué hacer con esa soledad es abrázala. ¿Cómo así? Y es que ya sea una soledad física, una soledad emocional, la soledad nos puede brindar la oportunidad de mirar hacia adentro.
Cuando nosotros estamos físicamente solos, pues no tenemos a nadie que nos moleste. Entonces podemos utilizar esos espacios que nos sentimos solos para mirar hacia adentro. Y cuando tal vez sentimos que estamos rodeados de familia, de amigos, pero no somos comprendidos realmente, utilicemos esos espacios para mirar hacia adentro, hacer una introspección hacia lo más profundo de nosotros y conectarnos con nosotros mismos. Otra vez, en que podamos meditar, dialogar con nosotros y apagar tal vez ese ruido tan fuerte de nuestro alrededor y escuchar ese diálogo interno que nos permite conectar más con nosotros mismos y con nuestro propósito. Que tal vez estamos dejándonos llevar mucho por lo que las otras personas están viviendo y no estamos entendiendo nuestro proceso, no estamos entendiendo lo que estamos viviendo nosotros. Entonces a veces es necesaria esa soledad para mirar hacia adentro, meditar, tener una conexión de nuevo con nosotros y con Dios para decir, bueno, ¿qué? Para identificar por qué tengo esa soledad, por qué, cuándo, dónde, para dónde, hacernos esas preguntas que son tan difíciles para empezar ese proceso. Cuando yo identifico mi soledad, por qué tengo esa soledad, entonces es un paso para empezar a trabajar en eso. Tal vez me doy cuenta que estoy eligiendo esa soledad porque siento que las personas que están a mi alrededor no son realmente personas que aportan algo valioso a mi vida. Entonces me puedo dar cuenta que necesito crear vínculos con personas que den algo valioso a mi vida. El segundo punto es: aprende a amar esa soledad. Este punto es importante porque no se trata de que simplemente elijo esos espacios para meditar y ya, sino que entiendo y cambio mi perspectiva frente a esos espacios, a esos sentimientos, y no me centro en que no es que nadie me entiende, es que nadie me escucha, sino que entiendo que es que tal vez Dios no te hizo para encajar en la estructura del mundo. Porque cuando yo, y retomo el ejemplo inicial, veía ese video, pensaba un poco de que a veces uno siente que no pertenece, tal vez porque se rodea de las personas incorrectas. Y tal vez la forma en la que tú eres, y la forma en la que tú te expresas, y las cosas que tú haces, están hechas de esa forma porque así Dios te hizo y te preparó para algo mucho más grande. Y tú crees que porque no perteneces a ese grupo de amigos, porque no eres igual que las otras personas que tal vez se ven a puerta cerrada felices, entonces hay algo mal en ti que debes cambiar y por eso te sientes solo. Y por eso estás aislado. Y esa no es la respuesta. Cuando tú amas esa soledad, entiendes que Dios te hizo con un propósito mucho más grande y que tal como tú eres perfecto. Que Él te hizo tal como necesitaba que fueras para ese propósito que tienes que cumplir. Entonces entiendes que estás bien así, que no tienes que cambiar nada, que tal vez tienes que empezar a rodearte de las personas adecuadas para que puedan ayudarte a cumplir ese propósito que Dios tiene preparada para ti. Tal como esa ballena solitaria, que no es que cante tal vez a una frecuencia incorrecta, sino que tal vez Dios la necesitaba cantar a esa frecuencia justa y necesaria porque era así como Él la diseñó. Tal vez era su propósito. Entonces podemos entender que no es que dependamos tal vez de otras personas, que tengamos que cambiar o corregir algo en nosotros, sino que estamos bien y que permitimos que esa soledad entonces nos aporte más a nuestra vida más que verla como un enemigo. Y el punto número 3 es agradécele. ¿Por qué? Porque la soledad debe ser transitoria, no puede ser permanente. Cuando yo abrazo esa soledad, entiendo que es algo que tengo que coger para mí y hacer una introspección. Aprendo a querer esos momentos, a entender que son momentos enriquecedores para mí. Entonces quiero esa soledad para mí, pero le agradezco, le digo, gracias por estar conmigo, por acompañarme en este momento. Ahora voy a empezar a trabajar en esto que me di cuenta que debo trabajar. Y la dejo ir. ¿Por qué? Porque debe ser transitoria y no permanente. Debe ser un momento en el cual miro hacia adentro, conecto, trabajo en mí, pero luego le agradezco por visitarme y la dejo ir.
como cualquier proceso, porque hay que aprender que la soledad no es algo malo, porque nunca estamos realmente solos, siempre Dios está ahí con nosotros. Y el cuarto punto es trabaja en ti. Cuando yo me doy cuenta que tal vez esos sentimientos de soledad van más allá que el simple hecho de sentir que no pertenezco a un lugar, de que tal vez llevo muchísimos años sintiéndome así, que tal vez me sumo en una tristeza demasiado profunda que me lleva a la depresión, entonces debe ser una alerta en mi vida de que tengo que hacer algo con esto y no lo puedo dejar más así. Entonces puedo recurrir a una ayuda profesional que me dé herramientas necesarias para gestionar esos sentimientos. Busco conexiones, crear vínculos con personas nuevas que me aporten algo valioso en mi vida. Empiezo a trabajar en mí, tener en cuenta el cuidado de la salud física, una buena alimentación, el ejercicio, realizar actividades que realmente disfrute y que me conecten de nuevo con mi propósito, que me recuerde que estoy bien, que me amo y que soy importante. Entonces, la soledad va a ser un aliado en mi vida y no un enemigo. Familia, espero que realmente te haya gustado este video, espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida, que podamos tener una perspectiva un poco diferente de lo que realmente es la soledad. Yo sé que tener esos sentimientos es normal y incluso en algunos momentos nos genera angustia porque creemos que no hay a nuestro alrededor nadie, pero hoy en este video te digo que sí hay una persona y es Dios que siempre está contigo, que te acompaña, que te ayuda y que va a estar con ese oído atento a tus necesidades y a tus preocupaciones. Entonces, descansa esas preocupaciones en Él y permite que Él sea llevándose eso. Aún espero que estos tips te hayan ayudado en tu vida. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta, que lo compartas con una persona, con algún amigo que tú creas que está pasando por alguna situación que lo necesite escuchar. Deja tu comentario si tienes alguna pregunta, si quieres saber más sobre algún tema, eso nos ayuda a nosotros también a direccionar estos mensajes para que sean de bendición para tu vida, para que aporten valor para tu vida y que también sea importante para ti. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final para que puedas entender en la totalidad este mensaje y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.